Imagínese por un momento el peso de un documento oficial que hace temblar los cimientos de todo un país. Hace algún tiempo, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, en los Estados Unidos, pusieron sobre la mesa una verdad que durante años solo se susurraba con terror en las calles de Venezuela. Revelaron que la mujer que sonríe en las fotos oficiales, la llamada primera dama, no era una simple acompañante en el poder. Las acusaciones formales dictadas desde tribunales internacionales apuntan a que Cilia Flores movía los hilos más oscuros, las señalan de financiar y proteger pandillas armadas, y de dar órdenes directas para silenciar y desaparecer a quienes estorbaban en sus presuntos negocios ilícitos. Detrás de los discursos de revolución y amor al pueblo, se escondía un expediente que habla de cadena perpetua. Pero hoy no vamos a hablar solamente de expedientes y tribunales. Hoy vamos a viajar a la raíz del dolor. Vamos a entender cómo una niña que nació en el rincón más olvidado y polvoriento de su país, logró escalar con una astucia insólita hasta convertirse en el cerebro implacable detrás de todo un régimen. A lo largo de este relato, usted descubrirá 4 verdades que la historia oficial ha querido borrar. Primero, el momento exacto en que sus ojos se cruzaron con los de Nicolás Maduro y la frase que selló el destino de ambos. Segundo, cómo logró incrustar a casi medio centenar de familiares en la nómina del gobierno, incluyendo la humillación pública y silenciosa de su propio exesposo. Tercero, entenderemos la dolorosa frase que soltó el sobrino que ella crió como a un hijo, cuando fue atrapado con un cargamento millonario de drogas. Y cuarto, leeremos las líneas exactas de esa acusación en Nueva York que la señala como la autora intelectual de actos que hielan la sangre. Pero para comprender la oscuridad inmensa de un árbol, primero hay que mirar con detenimiento la tierra donde echó raíces. Viajemos al 15 de octubre de 1956. Imagínese un pueblo donde el calor del mediodía asfixia y el asfalto es un lujo que muy pocos conocen. Tinaquillo, en el humilde estado Cojedes, a unas 3 horas de la capital por carretera. Un lugar del que, históricamente, la gente nace, vive y se va sin hacer mucho ruido. Allí nació Cilia Adela Flores. Y no nació rodeada de privilegios. Su padre, don Julio Seijas, fue una figura ausente. En la Venezuela de los años 50, crecer sin el respaldo del apellido paterno, ser lo que entonces llamaban con mucha dureza una hija natural, no era un simple detalle administrativo. Era una herida. Era cargar con el peso de la mirada ajena, significaba empezar la difícil carrera de la vida muchísimos pasos por detrás de los demás. Buscando un respiro y un futuro, su madre emigró con la familia a la inmensa y caótica ciudad de Caracas. Pero no llegaron a los edificios con ascensores brillantes y pisos de mármol. Fueron a dar al oeste de la ciudad, a los cerros, a las barriadas donde las casas de ladrillo desnudo se amontonan unas sobre otras desafiando la gravedad, donde el agua llega a cuentagotas y las calles no tienen nombre, solo callejones empinados donde la policía rara vez entra. Póngase en el lugar de esa joven. Bajar del cerro todos los días, cruzar la ciudad y ver a lo lejos las mansiones del próspero oeste de Caracas. Ver los autos último modelo, los escaparates llenos de cosas que el dinero de su madre jamás podría pagar. Eso genera en el alma una rabia silenciosa, una frustración muy profunda al entender, desde muy niña, que el mundo está dividido por un muro invisible de dinero, y que a usted le tocó nacer del lado de las carencias. Pero Cilia no era una mujer de quedarse cruzada de brazos lamentando su suerte. Se aferró a los libros con una determinación feroz. Estudió, se esforzó y logró entrar a la Universidad Santa María. No era la universidad de los ricos, era una institución privada pero accesible para los hijos de la clase trabajadora que pagaban sus cuotas con sudor. Se graduó como abogada, especializándose en el duro mundo del derecho penal y laboral. A los 22 años, en 1978, vistió de blanco y se casó con un hombre llamado Walter Ramón Gavidia. Formó un hogar. Tuvo 3 hijos varones y parecía encaminarse a la tranquilidad de una vida normal. Tenía su familia, su título, su estabilidad. El guión de su vida parecía estar escrito para un final sereno. Pero hay un detalle que lo cambia todo, porque para un espíritu que ha pasado tanta hambre de reconocimiento, una vida normal nunca es suficiente. Cilia, en el fondo de su corazón, no quería tranquilidad,
quería poder. Y el destino, vestido de uniforme militar, estaba a punto de tocar a su puerta. Corría el mes de febrero del año 1992. Las calles de Venezuela se sacudieron de madrugada con el estruendo de las armas. Un joven teniente coronel, carismático y rebelde, intentaba derrocar al gobierno establecido. Su nombre era Hugo Rafael Chávez Frías. El intento militar fracasó rotundamente. Chávez fue arrestado, enviado a una celda fría, y para la gran mayoría de los analistas políticos de la época, su carrera había terminado antes de siquiera comenzar. Pero los gobiernos, a veces, cometen errores de cálculo monumentales. En un intento por calmar al país, pusieron al militar derrotado frente a las cámaras de televisión nacional para que aceptara su rendición. Y fue en ese momento, a través de las pantallas de televisores en cada rincón de Venezuela, donde ocurrió algo que nadie esperaba. El militar miró fijamente a la lente y no dijo «hemos fracasado». Pronunció dos palabras que se clavarían en el corazón de un país entero: por ahora. Ese por ahora no sonaba a derrota. Sonaba a una promesa. Sonaba a que la verdadera batalla apenas estaba por comenzar. Y desde su modesta oficina de abogada en los barrios del oeste de Caracas, Filia Flores estaba mirando esa misma pantalla. Mientras el país veía a un soldado rebelde y derrotado, ella, con esa agudeza que te da el haber crecido con hambre de salir adelante, vio algo completamente distinto. Vio una puerta abierta de par en par. No dudó un segundo. Se ofreció como parte del equipo legal para defender a Chávez y a los demás militares encarcelados. Visualícela caminando por los pasillos grises de la prisión de Yare. Semana tras semana, mes tras mes. Llevaba carpetas llenas de documentos legales, sí, pero aquellas visitas eran mucho más que simples consultas de abogados. Eran horas y horas de largas conversaciones sobre el futuro, sobre el poder, sobre cómo tomar las riendas de una nación. Filia escuchaba, absorbía y, sobre todo, calculaba meticulosamente su propio lugar en ese tablero de ajedrez. Y es justo aquí, en medio del sudor de las asambleas populares y las visitas a la cárcel, donde llegamos a la primera revelación que le prometí. En ese ir y venir de activistas que exigían la liberación del militar, había un muchacho joven que llamaba la atención. Era un exconductor de autobuses del metro de Caracas, un líder sindical alto, corpulento, de bigote espeso y voz fuerte. Se llamaba Nicolás Maduro Moros. Él organizaba protestas en las calles, repartía panfletos bajo el sol y levantaba a la gente en los barrios más duros. Era 6 años menor que Filia. Años después, la propia Filia recordaría ese momento exacto, el instante en que sus ojos se cruzaron por primera vez. Fue en una asamblea de barrio en la zona de Catia. El muchacho alto pidió el micrófono y empezó a hablar con una pasión desbordante frente a la multitud. Filia se quedó paralizada, mirándolo desde la distancia. Y la frase exacta que cruzó por su mente en ese instante fue: ¡qué inteligente! ¡Qué inteligente! Esas dos palabras fueron la semilla de todo. No sabemos el día exacto en que la admiración política cruzó la línea hacia lo personal, pero sí sabemos algo innegable: Filia era una mujer casada. Llevaba más de 15 años compartiendo su vida con Walter Gaviria y tenían 3 hijos varones en casa. Era un matrimonio de toda una vida. Pero cuando la ambición y el destino se cruzan, hay quienes están dispuestos a quemar las naves del pasado. Empezaron a surgir los rumores, los murmullos de pasillo que hablaban de infidelidades, de un matrimonio que se resquebrajaba por las tentaciones que Maduro o ella no supieron frenar. Lo cierto es que, sin mirar atrás, Filia dejó a su esposo. Rompió un hogar de 15 años para empezar una nueva vida junto a ese joven ex-chofer de autobús, uniendo su destino al de un hombre que, aunque entonces nadie lo imaginara, terminaría sentándose en la silla presidencial. En 1994, el gobierno otorgó el indulto y Hugo Chávez salió de la cárcel caminando en libertad. Y allí, a la salida, firmes a su lado, estaban Filia Flores y Nicolás Maduro. El trío estaba listo para lanzarse a la conquista absoluta de Venezuela. Filia había apostado todo su futuro a ese movimiento, y la apuesta estaba a punto de pagarle con creces. Para el año 1999, Chávez arrasaba en las elecciones presidenciales y se convertía en el dueño del país. Y Filia,
La mujer que venía de las barriadas donde el agua escaseaba, empezó a subir los escalones del poder a una velocidad que asustaba. Fue elegida diputada y luego reelegida, hasta que en agosto del año 2006 logró lo impensable. Se convirtió en la primera mujer en toda la historia de Venezuela en presidir la Asamblea Nacional. La niña que nació siendo una hija natural en el polvoriento pueblo de Tinaquillo, ahora era, oficialmente, la mujer más poderosa de toda la República. Tenía las leyes del país en la palma de su mano. Pero hay un detalle que lo cambia todo, porque cuando alguien que ha crecido sintiendo que el mundo le debe algo finalmente llega a la cima, a veces no busca servir a su país. A veces, lo único que busca es cobrar esa deuda, cueste lo que cueste y sin importar a quien tenga que humillar en el camino. El poder absoluto es como una droga que altera los sentidos. Cuando Cilia Flores se sentó en la silla principal de la Asamblea Nacional, no vio una oportunidad para legislar a favor de los más necesitados de su país. Vio la oportunidad perfecta para blindar a su propia sangre. Y aquí es donde llegamos a la segunda de las revelaciones que le prometí, el escándalo de nepotismo más descarado de la historia reciente y la humillación pública de la que casi nadie se atrevió a hablar. Julio del año 2008. Un hombre valiente, llamado William Díaz, quien era el representante sindical de los trabajadores del Congreso, decidió alzar la voz. Él representaba a los empleados de base, a las secretarias, a los oficinistas, a los que barren los pasillos y ven todo lo que ocurre a puerta cerrada. Denunció que en el concurso público para contratar a nuevos trabajadores, los dados estaban completamente cargados. Para elegir al nuevo personal, se formó un jurado evaluador de 7 personas. Pues bien, 2 de esos 7 jueces eran familiares directos de Cilia, su prima Numidia Flores y su nuera Magali Gutiérrez. Ellas, desde sus sillas de jurado, abrieron la puerta de par en par. El líder sindical presentó ante los medios una lista que dejó al país entero sin respiración. 47 personas. 47 familiares directos e indirectos de Cilia Flores estaban cobrando sueldos del Estado. Y no eran puestos menores. Metió a sus 4 hermanos, a sus primos, a sus sobrinos. Incluso, en un acto de descaro absoluto, incluyó a su propia madre, doña Cilia Adela, y nombró a su primo como el jefe máximo de seguridad de todo el Congreso. Convirtió la Casa de las Leyes de Venezuela en la caja chica de la familia Flores. Y si usted cree que es fundamental que estas historias, donde el poder aplasta a la gente común, no se queden en el olvido, le invito en este momento a suscribirse a nuestro canal Secretos. Su apoyo es lo que nos permite seguir investigando y sacando a la luz la verdad que los poderosos siempre intentan enterrar. Pero en esa enorme lista de 47 familiares, había un nombre que resaltaba por encima de todos. Un nombre que demostraba la crueldad psicológica de la que Cilia era capaz, Walter Gavidia. Sí, su ex esposo, el padre de sus 3 hijos. El hombre con el que duró más de 15 años casada y al que abandonó para irse con Nicolás Maduro. Póngase por un instante en los zapatos de este hombre e imagínese lo dolorosa e indignante que es esta situación. Imagínese que la mujer que lo dejó, la misma que destrozó su matrimonio por otro hombre más joven, se convierte de la noche a la mañana en la figura política más poderosa de la nación. Y entonces, con una sonrisa fría, le ofrece un trabajo. Lo convierte en su empleado. Y usted, viendo cómo el país empieza a asfixiarse económicamente, tiene que agachar la cabeza y aceptar, porque el poder de ella es tan inmenso que negarse no es una opción. Esa es la peor de las humillaciones, depender económicamente de quien te rompió el corazón. Cilia no solo lo reemplazó, lo domesticó. Cuando los periodistas, asombrados por el descaro de la lista, le preguntaron a Cilia cómo era posible que casi 50 parientes suyos trabajaran en el gobierno, ella no pestañeó. No se puso nerviosa. Con el rostro de piedra, miró a las cámaras y soltó una frase que todavía hoy genera indignación. Mi familia ingresó por cualidades propias. Me siento orgullosa y defenderé su trabajo las veces que haga falta. Cualidades propias. 47 parientes, todos aparentemente dotados de una genialidad indispensable para salvar al Estado. Se denunciaron despidos arbitrarios e ilegales de 46 trabajadores honrados para dejarles las sillas vacías a los familiares de la presidenta de la Asamblea.
Pero, ¿qué pasó con esta denuncia? Absolutamente nada. Nadie la investigó. Nadie fue a la cárcel. Porque en esa Venezuela, tocar a Cilia Flores era firmar tu propia sentencia de muerte política. El tiempo siguió su marcha implacable. Llegamos al 5 de marzo del año 2013. El cáncer consumió el cuerpo de Hugo Chávez y el hombre que había controlado Venezuela durante 14 años falleció. El país quedó en un estado de shock, miedo y zozobra. Pero Cilia no estaba asustada. Ella llevaba casi 20 años preparándose exactamente para este momento. Antes de morir, con el rostro demacrado por la quimioterapia y la voz débil en televisión nacional, Chávez había dado una orden irrefutable a sus seguidores. Si él faltaba, si algo lo inhabilitaba, su opinión firme como la luna llena era que debían elegir a Nicolás Maduro como presidente. En abril de 2013, tras unas elecciones sumamente cuestionadas y bajo la sombra del fraude por una diferencia de apenas 1,5 puntos, Maduro se coronó presidente. Y apenas 3 meses después, el 15 de julio, ocurrió algo que parecía sacado de un libreto muy bien calculado. Cilia y Maduro, después de más de 20 años de relación, decidieron finalmente casarse. Cilia tenía 56 años, Maduro 46. Firmaron los papeles civiles frente a la cúpula del poder chavista. Así, la niña de Tinaquillo se convertía formalmente en la primera dama de Venezuela. Pero a ella ese título le producía rechazo. Decía que primera dama sonaba a alta alcurnia, a las mujeres ricas del pasado que ella tanto odiaba en su juventud al verlas desde las barriadas. Ordenó que se le llamara de otra forma, primera combatiente. Sin embargo, que el título revolucionario no le engañe. Cilia nunca fue una esposa de adorno. Nunca fue la mujer que solo sonríe en los balcones y corta cintas en las inauguraciones. Los analistas políticos y quienes conocían las entrañas del palacio presidencial coincidían en una verdad aterradora: el poder de Cilia ocurría tras bambalinas. No estaba institucionalizado, pero era absoluto. Maduro era el rostro que salía en televisión, el que gritaba consignas y firmaba decretos, pero Cilia era el cerebro. Ella decidía quién caía en desgracia y quién era premiado. Ella susurraba al oído del mandatario. Los que alguna vez se atrevieron a cruzar palabras con ella en privado la describían con una frase que hiela la sangre: tiene un genio de los 1000 demonios. Pero hay un detalle que lo cambia todo, porque mientras ella movía los hilos del país y millones de venezolanos comenzaban a sentir el verdadero dolor del hambre, la familia de Cilia vivía una realidad paralela. Una realidad de derroche y ambición tan descomunal que muy pronto iba a estrellarse de frente contra la justicia internacional, llevándonos directamente a la historia del sobrino que ella crió como un hijo, y que terminaría por quitarles la máscara ante el mundo entero. Mientras Venezuela entera comenzaba a hundirse en la crisis humanitaria más brutal de su historia moderna, mientras los mercados se vaciaban y el miedo se instalaba en las mesas de las familias trabajadoras, la familia de Cilia Flores vivía en un universo completamente distinto. Un universo donde la palabra crisis simplemente no existía. Para entender la magnitud de este saqueo a la nación, viajemos al año 2014. Investigadores internacionales y testigos que declararon bajo juramento ante cortes federales en los Estados Unidos destaparon una cloaca de corrupción que involucraba directamente a los 3 hijos varones de Cilia. El esquema, ejecutado desde las entrañas de POVSA, la empresa petrolera del Estado, era tan sencillo como perverso. Piense en esto como un oscuro truco de magia donde el dinero del pueblo desaparece frente a sus propios ojos. Funcionaba de esta manera: un grupo de empresarios multimillonarios aliados al régimen hacía un supuesto préstamo al gobierno en moneda local, en bolívares. Pero POVSA les devolvía ese dinero en dólares, utilizando la tasa de cambio oficial del gobierno, la cual era una mínima fracción del valor real de la moneda en la calle. ¿El resultado de este pase de manos? Una ganancia sucia y rápida de más de 550 millones de dólares. 550 millones que fueron arrebatados directamente del presupuesto que debía destinarse a medicinas, escuelas y comida para la gente. Los hijos de la primera combatiente fueron señalados en estas investigaciones junto a estos empresarios. Pero, ¿sabe qué les pasó a ellos en Venezuela? Absolutamente nada. Ningún juez los llamó a declarar.
Ningún policía se atrevió a tocar a su puerta, porque llevar el apellido Flores era portar un escudo de impunidad total. Sin embargo, el escándalo que terminaría por quitarle el sueño a Cilia, el golpe más devastador a su imagen, no vendría de sus hijos biológicos. Vendría de la persona que ella menos esperaba, arrastrándonos a la tercera de las grandes revelaciones que le prometí al inicio. Para comprender el dolor y la gravedad de lo que ocurrió en noviembre de 2015, primero tiene que conocer la historia de Efraín Antonio Campo Flores. Técnicamente, Efraín no era su hijo biológico, era su sobrino. Pero cuando la madre del niño falleció trágicamente, dejándolo huérfano, Cilia no lo dudó un instante. Lo recogió, lo llevó a vivir bajo su propio techo y lo crió con el mismo amor y dedicación que si hubiera salido de su propio vientre. Lo inscribió en los colegios más exclusivos y le abrió, de par en par, todas las puertas de su afecto y de su inmenso poder político. Efraín creció mimado en el corazón mismo del chavismo. Para cuando Maduro asumió la presidencia en 2013, este joven tenía acceso a privilegios que un venezolano común no podría alcanzar ni trabajando 100 años. Viajaba por el mundo con pasaporte diplomático, lo que le permitía cruzar aduanas sin que nadie revisara su equipaje. Disfrutaba de una mansión de ensueño en la República Dominicana, en la lujosísima y exclusiva zona de Casa de Campo, e incluso navegaba en su yate privado. Era un muchacho de 20 y tantos años viviendo como un príncipe heredero, mientras afuera, a escasas cuadras de las oficinas de su tía, madres desesperadas hacían filas de 6 horas bajo el sol inclemente, rogando poder comprar un mísero paquete de harina para alimentar a sus niños. Pero la codicia humana, cuando crece a la sombra de la impunidad, nunca tiene límites. El 10 de noviembre de 2015, Efraín y su primo, Francisco Flores de Freitas, tomaron un vuelo privado con destino a Puerto Príncipe, en Haití. Iban a cerrar un negocio grande, muy grande. Iban a reunirse en secreto con un hombre que se presentaba como un alto mando del peligroso Cártel de Sinaloa. El plan que tenían entre manos era trasladar 800 kilogramos de cocaína pura hacia los Estados Unidos. La droga, según explicaban ellos mismos, sería proporcionada por la guerrilla colombiana de las FARC y ellos, utilizando sus profundas conexiones en el gobierno venezolano, garantizarían que el cargamento volara sin contratiempos. Pero hay un detalle que lo cambia todo, un detalle que estos dos jóvenes príncipes de la dictadura ignoraban por completo. El hombre con el que se estaban reuniendo, aquel supuesto gran capo de la droga, no era quien decía ser. Era un informante encubierto. Trabajaba directamente para la DEA, la implacable agencia antidrogas de los Estados Unidos. Y durante semanas, no solo habían estado negociando con él, sino que los agentes norteamericanos habían grabado en audio y vídeo cada palabra, cada encuentro y cada promesa que salía de sus bocas. En esas cintas, Efraín, con la arrogancia ciega del que nunca ha conocido un límite, explicaba su plan maestro con un descaro absoluto. Alardeaba de que su relación íntima con el presidente Maduro les abría cualquier puerta. Se jactaba frente a las cámaras ocultas de tener control total sobre el mismísimo hangar presidencial en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el santuario donde se guardaban los aviones oficiales del Estado. Decía que desde allí podían sacar la mercancía que quisieran, sin que un solo guardia militar se atreviera a mirarlos a los ojos o a revisarles el equipaje. Cuando Efraín y su primo bajaron del avión en Haití, frotándose las manos y creyendo que iban a sellar el negocio millonario de sus vidas, los agentes especiales de la DEA ya los estaban esperando pacientemente en la pista. No hubo tiroteos espectaculares ni persecuciones de película. Solo el golpe seco, frío y humillante de las esposas metálicas cerrándose sobre las muñecas de los sobrinos consentidos de la mujer más poderosa de Venezuela. Fueron subidos rápidamente a un avión federal con destino a una corte en Nueva York. Y fue precisamente ahí, atrapado a miles de metros de altura y rodeado de agentes estadounidenses, donde Efraín soltaría una frase tan cruda y reveladora, que terminaría por desnudar la verdadera cara de la dictadura ante el asombro del mundo entero. En ese vuelo a Nueva York, rodeado de agentes federales que no le tenían miedo a su apellido, Efraín Campo Flores se derrumbó. Le mostraron una fotografía suya sosteniendo un paquete de cocaína, con la voz quebrada, admitió lo que ya era evidente: ese soy yo.
Pero lo que verdaderamente sacudió los cimientos del Palacio de Miraflores fue la respuesta a una pregunta simple de los agentes: ¿por qué lo hacían? ¿Por qué dos jóvenes que vivían en mansiones y tenían yates se arriesgaban de esa manera? La frase que Efraín soltó y que los fiscales de Estados Unidos grabaron para la posteridad fue esta: es para ayudar a mi familia a mantenerse en el poder. Guarde bien esa confesión. No lo hacían por hambre, ni por necesidad, ni siquiera por simple codicia personal. Lo hacían para alimentar la gigantesca maquinaria política del chavismo. El dinero de la droga no era para comprar más lujos, era para comprar lealtades, para financiar campañas y para asegurar que Filia y Maduro jamás tuvieran que soltar el trono. La cocaína era el combustible de la dictadura. Cuando la noticia del arresto estalló en los medios internacionales, Filia Flores reaccionó con una furia fría. No pidió perdón, no se avergonzó ante su pueblo. Con ese genio de los 1000 demonios que la caracteriza, salió a decir que sus sobrinos habían sido secuestrados por el imperio. Maduro habló de emboscadas imperiales. Pero las pruebas eran demoledoras: vídeos, audios y confesiones grabadas. No había forma de tapar el sol con un dedo. Y hay un detalle que lo cambia todo, porque en este mundo de sombras, los testigos suelen desaparecer. Dos hombres clave en este caso fueron asesinados poco después del arresto. Uno era el contacto que presentó a los sobrinos con la DEA, el otro era un informante confidencial. Ambos fueron eliminados antes de que pudieran señalar directamente hacia arriba, hacia el despacho de la primera combatiente. El juicio en Nueva York duró 25 meses. En diciembre de 2017, el juez dictó sentencia: 18 años de prisión para cada uno. Pero al registrar las propiedades de Efraín en República Dominicana, encontraron algo todavía más infame: 130 kilogramos adicionales de droga escondidos en su mansión y en su yate. Piense en esa imagen por un segundo. Mientras en Venezuela las madres lloraban porque no había leche en los estantes, mientras los ancianos morían porque no había medicinas para la tensión y mientras millones de jóvenes huían del país a pie cruzando selvas peligrosas, el sobrino que Filia crió como a un hijo tenía un yate repleto de heroína. Quizá usted sabe lo que es sacrificarse por un hijo o un sobrino. Levantarse de madrugada para que no le falte nada, trabajar horas extra para pagarle una educación y soñar con que sea una persona de bien. Ese dolor de ser decepcionado por quien más amas es inmenso. Pero Filia no sintió vergüenza. Ella no se preguntó en qué falló como madre adoptiva. Ella usó todo el peso del Estado para sacarlos de ahí. Movió cielo y tierra durante 7 años hasta que, en octubre de 2022, logró un canje de película. El gobierno de Joe Biden liberó a los narcosobrinos a cambio de 7 estadounidenses que Maduro tenía como rehenes políticos. Filia recuperó a su familia, pero nunca le pidió perdón a Venezuela. Para ella, su sangre siempre estuvo por encima de la justicia y por encima de los millones de venezolanos que sufren. Pero los sobrinos eran solo la punta del iceberg. Lo que estaba pasando dentro de las cárceles de Venezuela era un horror que la humanidad no podía seguir ignorando. Llegamos ahora al punto de no retorno, a la revelación que los fiscales de los Estados Unidos han mantenido bajo llave hasta que el peso de las pruebas fue sencillamente aplastante. Prepárese, porque lo que está a punto de escuchar es la cuarta y más oscura de las verdades que le prometí: la acusación formal del Distrito Sur de Nueva York que señala a Filia Flores no como una cómplice silenciosa, sino como una mujer que, presuntamente, dio órdenes de muerte. Durante años, el mundo pensó que el rostro del terror en Venezuela tenía un solo nombre: Nicolás Maduro. Pero este documento judicial, revelado tras una investigación exhaustiva que incluyó interceptaciones telefónicas y testimonios de desertores del círculo más íntimo del poder, cuenta una historia distinta. Los fiscales aseguran que Filia Flores, la niña que creció en las barriadas del oeste de Caracas, la abogada que juró defender la justicia, terminó presuntamente comandando sus propias estructuras de violencia para proteger un imperio levantado sobre el sufrimiento ajeno. El documento es escalofriante por su frialdad. Dice textualmente que Filia y Maduro mantenían y financiaban pandillas armadas conocidas como colectivos.
Usted seguramente los ha visto en las noticias. Hombres vestidos de civil, ocultos tras pasamontañas, montados en motocicletas de alta cilindrada, recorriendo los barrios populares para sembrar el pánico. Pero según la justicia estadounidense, estos grupos no eran solo para reprimir manifestaciones políticas, eran el brazo armado de una operación de narcotráfico a gran escala. Pero hay un párrafo en esa acusación que hace que la sangre se congele. Los fiscales afirman que Cilia Flores ordenó personalmente secuestros, golpizas y asesinatos. No estamos hablando de órdenes generales dadas a un ejército, estamos hablando de represalias directas contra personas que, según ella, estorbaban en el negocio de las drogas o que le debían dinero a la cúpula. Se menciona, incluso, el asesinato de un capo local en Caracas que fue eliminado por orden directa para limpiar el camino de la familia. Deténgase un segundo a procesar esta imagen. La mujer que se hace llamar la madre de la revolución, la que aparece en televisión abrazando a niños pobres y hablando de la paz bolivariana, es señalada por la justicia internacional como una mujer capaz de ordenar que a alguien le arrebaten la vida para proteger su chequera. Es la transformación final de una víctima de la pobreza en una victimaria implacable. ¿Cómo llegó una mujer de un pueblo olvidado a tener ese nivel de frialdad? Quizás la respuesta está en ese hambre vieja que nunca se sació. Cilia creció viendo cómo el mundo la rechazaba por ser una hija natural, por no tener un padre que la respaldara, por vivir en un cerro donde el agua no subía. Esa rabia se convirtió en un escudo de acero. Para ella, soltar el poder no es una opción política, es una sentencia de muerte social. Dejar Miraflores significaría volver a ser la niña pobre de Tinaquillo, y ella juró que jamás volvería a ese lugar de olvido. Por eso, si para quedarse en el trono era necesario silenciar voces, desaparecer cuerpos o pactar con el crimen, ella estaba dispuesta a hacerlo. Y si usted siente que conocer esta verdad es un acto de justicia para los millones que sufrieron bajo este yugo, le pido nuevamente que se suscriba al canal Secretos. Su suscripción es el motor que nos permite seguir alzando la voz cuando otros prefieren el silencio por miedo o por conveniencia. Mientras estas órdenes de violencia se daban en los despachos de Caracas, el país vivía un contraste que insultaba la inteligencia de cualquier ciudadano. En febrero de 2014, cuando estalló la llamada Primavera Venezolana, miles de estudiantes salieron a las calles con banderas y sueños. Pedían seguridad, pedían comida. Pedían un futuro. ¿Cuál fue la respuesta de la primera combatiente? Los colectivos que ella misma financiaba salieron a cazar jóvenes. Murieron 43 personas en esas protestas. Estudiantes como Génesis Carmona, una reina de belleza de 22 años que recibió un balazo en la cabeza, o Basilda Costa, un muchacho que solo quería un país mejor. Y mientras la sangre de esos jóvenes corría por el asfalto de Valencia y Caracas, mientras las madres venezolanas lloraban en los entierros de sus hijos, dos de los hijos de Cilia, Walter y Josual Gaviria Flores, se encontraban muy lejos de ese horror. Estaban en Madrid, España, hospedados en el Hotel Ritz, uno de los más lujosos de toda Europa. Un palacio donde los suelos son de mármol italiano y las lámparas de cristal de Bohemia. Allí, los hijos de la mujer que hablaba de combatir al imperio y a la burguesía, gastaron en solo 18 días la escandalosa cantidad de 44.000 euros, casi $50.000, solo en hospedaje. Piense en la desproporción. En ese momento, un trabajador venezolano ganaba apenas unos pocos dólares al mes. Lo que esos jóvenes gastaban en una sola noche de hotel, un venezolano honesto tardaría 3 años de sudor y sacrificio en ganarlo. Mientras en Venezuela no había papel higiénico ni insulina, ellos cenaban caviar y champán de 200 euros la botella en la calle Serrano de Madrid, comprando ropa de diseñador y viviendo como príncipes de una monarquía que el país nunca votó. Esa es la verdadera cara de la herencia de Cilia Flores. Un país desangrado, una juventud asesinada en las calles y una familia real que se burla de la pobreza que ellos mismos provocaron. Pero la historia, aunque a veces parece lenta, siempre termina por presentar la factura. Y la factura para Cilia y su marido estaba a punto de llegar de la manera más inesperada, violenta y definitiva, en medio de la oscuridad de una madrugada que lo cambiaría todo para siempre. La 1 de la mañana del 3 de enero de 2026.
Caracas dormía sumida en ese silencio pesado que solo las dictaduras conocen, donde la gente se encierra temprano por miedo a las sombras. Pero de pronto, el aire se llenó de un zumbido que nadie pudo identificar al principio. No eran aviones comerciales, ni el viento de la montaña. Eran decenas de helicópteros de combate cruzando el espacio aéreo venezolano en una operación relámpago que Estados Unidos bautizó como Resolución Absoluta. Las fuerzas especiales, la unidad de élite más letal del ejército norteamericano, no vinieron a negociar. Primero, el cielo de la capital se iluminó con explosiones precisas. El fuerte Tiuna, el corazón del poder militar de Venezuela, ardió en llamas en cuestión de minutos. Los radares fueron cegados y la fuerza aérea del régimen ni siquiera tuvo tiempo de encender sus motores. Mientras el humo negro subía sobre la ciudad, un comando de soldados se dirigía al objetivo que Cilia Flores creía su fortaleza inexpugnable, la residencia presidencial. Entraron rompiendo puertas, sin encontrar la resistencia que los discursos oficiales prometían. Subieron las escaleras y llegaron al dormitorio principal. Allí, bajo las sábanas de seda pagadas con el hambre de un pueblo, estaban Nicolás Maduro y Cilia Flores. Despertaron aturdidos, cegados por las luces de los fusiles, sin entender que su reinado de 25 años se había terminado en un suspiro. No hubo discursos heroicos ni resistencia valiente. Solo el sonido frío y seco de las esposas cerrándose sobre las muñecas de la primera combatiente. Los sacaron de la cama, los arrastraron por los pasillos que ellos mismos habían llenado de aduladores y los subieron a un helicóptero Black Hawk. 30 minutos después, ya estaban fuera del país, volando sobre el Caribe rumbo a la justicia que habían evadido durante décadas. Donald Trump, desde Florida, anunció al mundo la captura. Estados Unidos ha capturado al dictador y a su esposa. La planeación fue perfecta, las tropas fueron grandiosas. Pero hay un detalle que lo cambia todo, porque mientras el mundo veía las fotos de Maduro encorvado y esposado bajando de un avión en Nueva York, la imagen de Cilia Flores era la que verdaderamente contaba la historia. La mujer que manejaba el país desde las sombras, la que ordenaba asesinatos y protegía cargamentos de droga, la del genio de los 1000 demonios, ahora caminaba con la cabeza baja, rodeada de agentes de la DEA. La narcotía finalmente había caído. Las acusaciones en el Distrito Sur de Nueva York no perdonan. Conspiración para importar cocaína, posesión de armas de guerra y ametralladoras. Cargos que en la justicia estadounidense se pagan con una sola moneda: cadena perpetua. La mujer que nació en Tinaquillo para huir de la pobreza, la que acumuló 47 familiares en la nómina del Estado y humilló a su exesposo convirtiéndolo en su empleado, ahora enfrentaba el destino que ella misma sembró. 8 millones de venezolanos han huido de su país en los últimos años. Piense en esa cifra, 8 millones de vidas rotas. Madres que dejaron a sus hijos con las abuelas para irse a lavar platos a otros países. Padres que murieron ahogados en los ríos de la selva del Darién o picados por serpientes buscando una oportunidad que Cilia les arrebató. Profesionales que hoy manejan taxis en ciudades extrañas, empezando de cero a los 50 años porque sus títulos en Venezuela ya no valían nada. Todo ese dolor, todo ese exilio masivo, ocurrió para que esta mujer y su familia pudieran vivir como reyes. Hoy, mientras estas palabras llegan a sus oídos, Cilia Flores ya no habita en palacios con chefs privados ni camina escoltada por hombres armados que darían la vida por su capricho. La primera combatiente duerme en una celda de 3 metros por 3 en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Un edificio de ladrillos oscuros, sin ventanas al mundo, donde el frío del invierno neoyorquino cala hasta los huesos y las luces fluorescentes nunca se apagan del todo. Es la misma cárcel que albergó a los capos más sanguinarios del planeta, y ahora es el hogar de la mujer que pensó que Venezuela era su hacienda personal. Piense en la ironía del destino. Cilia tiene 69 años. Pasó las últimas 2 décadas rodeada de una adulación enfermiza donde nadie se atrevía a llevarle la contraria por miedo a ese genio de los 1000 demonios que destruía carreras con un susurro. Hoy, su realidad es un colchón delgado, un inodoro de metal y el silencio sepulcral de una justicia que no acepta sobornos ni se rinde ante amenazas. Si es condenada a cadena perpetua,
como todo indica, morirá entre esas 4 paredes de concreto, a miles de kilómetros de Tinaquillo, el pueblo que tanto quiso olvidar, y de las barriadas de Caracas que usó como escudo humano. Pero hay un detalle que lo cambia todo, porque aunque ella esté tras las rejas, las heridas que dejó en el alma de Venezuela siguen sangrando. 8 millones de exiliados. Intente procesar ese número de nuevo. Es más que la población entera de muchos países europeos. Es la diáspora más grande y dolorosa de nuestra historia latina. Son abuelas que murieron solas en Venezuela viendo a sus nietos crecer por una pantalla de celular. Son familias que nunca volverán a estar completas en una mesa de Navidad. Son sueños que se pudrieron en la selva del Darién. Todo ese sacrificio, todo ese éxodo masivo, ocurrió para que el sobrino que ella crió pudiera tener un yate lleno de heroína y para que sus hijos pudieran gastar en una noche de hotel lo que un obrero venezolano no ganaría en 3 años de sudor. Filia Flores es la historia de la traición más grande que se le puede hacer a un pueblo. Ella venía de abajo, ella conocía el hambre, ella sabía lo que era no tener un padre. Tuvo la oportunidad histórica de ser la voz de las mujeres que sufren, de las madres solteras que luchan, de los olvidados. Pero en lugar de tenderles la mano, eligió aplastarlos. Usó su inteligencia para tejer una red de nepotismo con 47 familiares y usó su poder para presuntamente ordenar asesinatos de quienes estorbaban su negocio. La lección que nos deja la narcotía es amarga pero necesaria. El poder no cambia a las personas, solo les quita la máscara. Filia no se volvió despiadada al llegar a Miraflores. Siempre tuvo esa rabia por dentro, y cuando tuvo el arma en la mano, no dudó en disparar contra los suyos para no volver a ser nadie. Hoy, Maduro está en la celda de al lado. El matrimonio que se creía eterno, los que bailaban salsa en televisión mientras los hospitales se quedaban sin gasas ni medicinas, ahora comparten el mismo destino de humillación. Ya no son los líderes de una revolución, son prisioneros esperando un juicio que le devolverá la voz a las víctimas. Si este relato le ha tocado el alma, si siente que la verdad es el primer paso para la libertad de un pueblo que ha sufrido demasiado, le pido que se suscriba al canal Secretos. No lo haga por nosotros, hágalo por las historias que aún faltan por contar, por los nombres de los que cayeron y que no debemos olvidar, y para que nunca más una ambición tan oscura vuelva a disfrazarse de esperanza. La próxima semana le contaré la historia de otro líder latinoamericano que también creyó que el país era su cuenta bancaria y que terminó traicionado por su propio hijo en una oficina de la CIA. ¿Quién es? Lo descubrirá en 7 días. Nos vemos entonces.